Cuando nosotros hablamos de la inspiración, lo que nosotros estamos diciendo es que es el proceso, es el pensamiento de Dios por el cual Dios, en una acción directa sobre este hombre santo, ¿cierto? Le presenta su revelación perfecta. Y Dios comienza a hablar al hombre, ¿cierto? A este hombre santo, no importando su personalidad, su lenguaje, su estilo, su contexto histórico y contexto religioso. Pero ¿cuál es el fin? Poder plasmar, ¿cierto?, el mensaje de la palabra de Dios para el hombre. Entonces, el tercer punto que hoy día vemos es la palabra revelada por su inspiración. Y decimos, ¿qué es la inspiración? Obviamente es un proceso sobrenatural de Dios que dejó plasmado un mensaje, que dejó escrito su pensamiento, que dejó puesto en un libro santo para que tú y yo sea, como lo dijimos en el devocional, en uno de los devocionales, sea tu guía y tu dirección. Una palabra inspirada por Dios. Esta palabra inspirada por Dios involucra obviamente al hombre. Dios le revela el mensaje. Y la inspiración tiene que ver con un soplo. El soplo de Dios en la vida de un hombre. ¿Para qué? Para dejar plasmado un mensaje de guía y obviamente de dirección. Jeremías capítulo 36, versículo 2 dice lo siguiente: toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá, acerca de todas las naciones, desde el día que te hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Porque es el mensaje de Dios, no es un mensaje de hombre, hermanos. ¿Está escrito por hombres? Sí. Pero la inspiración proviene, obviamente, de Dios. El Espíritu Santo inspiraba los temas, las ideas, las palabras, para ver de qué manera iba a ser declarado, desarrollado y escrito este mensaje, habiendo sido, ¿cierto?, inspirado por el Señor. Nos cuesta entender muchas veces cómo Dios actúa. Nos cuesta muchas veces entender de qué manera Dios hace las cosas. Pero tenemos que ir dejando claro que Dios registró su pensamiento, su palabra, en un escrito santo. Fíjate que en Jesucristo hay más de 30 profecías. Y las voy a comenzar a detallar para que te hagas una idea. Pero no pienses que estas profecías fueron escritas de un día para otro. Pasaron años y quizás un siglo y medio, desde que Dios dijo algo hasta el momento de que se cumpliese esa profecía en Cristo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Es una profecía que tiene que ver, y es la primera profecía que tiene que ver con respecto a Jesús, y contiene una promesa. Contiene la promesa de un Redentor, 1400 años antes de Cristo. Génesis capítulo 22, versículo 18, hay una profecía donde dice, va a venir de la familia de Abraham. Pero Abraham tuvo 2 hijos. Génesis capítulo 21, versículo 12 dice, y va a venir de Isaac. ¿Quién? El Mesías. O sea, Abraham tuvo 2 hijos, Isaac y Ismael. Después viene otra profecía que va a venir de Isaac. Números 24, 17 dice, habla que el Mesías saldría de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Génesis capítulo 49, versículo 10, y Miqueas 5, 2, habla acerca de este Mesías. La profecía dice que el descendiente viene de la tribu de Judá. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? El Señor está hablando y comienza a especificar cada vez más de dónde saldría el Mesías. Jeremías capítulo 23, versículo 5, confirma que el descendiente del Mesías vendría de la simiente de David, del hijo más pequeño de Isaí.
Entonces, cuando tú comienzas a ver cómo Dios ha hablado, cuando tú te comienzas a dar cuenta de que Dios efectivamente utiliza a hombres, hombres que no se conocen, que han pasado siglos, pero que el pensamiento es uno, tú dices, ahí hay inspiración de Dios. Isaías capítulo 7, versículo 14. Una virgen concebirá un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Seguimos acotando, ¿cierto?, de dónde viene el Mesías. Y el Señor comienza a dar claridad para todas las personas que están esperando ese Redentor. ¿Quién ha tomado fotos con un lente? No con el celular, sino que con un lente. Levante su mano. Acá, ¿cierto? Cuando tú tienes una cámara, nosotros habíamos tratado unos efectos especiales con César y ese era el momento. Cuando tú tienes una cámara y tienes un lente, tú tienes que hacer foco. ¿Ya? Y para hacer foco tú comienzas a mover el anillo. Y llega un punto, obviamente, que dices, ahí está el foco. ¿Qué quiere decir eso? Llegó la claridad, la nitidez, y logras ver nítidamente, claramente. El Señor lo que hace con su palabra, con su inspiración, es precisamente esto. Comienza a dar claridad. En su revelación comienza a mostrar nítidamente el mensaje. Y por último, hay otra profecía que dice, el Mesías nacería ¿dónde? En Belén. ¿Dónde nació el Mesías? Nosotros podríamos decir una profecía, Fernanda, Daniel va a nacer en Santiago, pero es un hecho evidente. Estas profecías son 1400 años antes. ¿Puede un hombre entender que 1400 años más adelante va a nacer una persona de un linaje específico en una ciudad específica? Es Dios, obviamente, el inspirador. Cuando nosotros hablamos de este escrito, el Génesis fue escrito en 1435, el de Miqueas fue escrito en el 735 y 710 a.C., y pasaron alrededor de 700 años. Y entre Miqueas y el nacimiento del Mesías pasaron alrededor de 700 años para dar a entender de que Jesucristo nacería en Belén. Y ahí nos damos cuenta que la narración es una narración perfecta de parte de Dios. Es una narración profunda y es una narración divina. Y ahí es donde no podemos perder el foco. ¿Cómo Dios inspiró la Biblia? Cuando tú estudias en la academia te van a decir por lo menos dos formas. Lo hizo de manera verbal. Cada palabra de la Biblia ha sido escogida con precisión y fidelidad. Y lo vamos a ver más adelante. Y es plenaria. ¿Por qué? Cada porción de la Biblia, todo su contenido, sus pasajes, sus versículos han sido dirigidos por la obra, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Dios mostraba a los escritores lo que tenían que decir. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de las mismas palabras del Señor, cuando inspiró a los hombres, estos santos hombres de Dios hablaron en nombre de Dios. ¿Y cuáles palabras ellos utilizaron? Así ha dicho el Señor. Y la profecía se cumplía. Así dice el Señor. Y la profecía se cumplía. Así dirás a los hijos de Israel. Y había un mensaje claro, oportuno, específico para un pueblo. Dios dijo. Son todas las palabras que tú vas a encontrar en la Biblia con referencia a la inspiración de parte de Dios. Dios habla a hombres bajo su inspiración. La inspiración tiene que ver con la mente misma, el pensamiento mismo de Dios para el hombre. Nosotros estamos hablando y decimos, ¿qué es la Biblia para ti? Haciendo búsqueda y registro, hay hombres
hombres importantes, líderes mundiales, que se tomaron del tiempo para decir qué era la Biblia. George Washington, por ejemplo, dijo: es imposible gobernar el mundo correctamente sin la Biblia. Abraham Lincoln dijo: si no fuera por este libro no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Creo que la Biblia es el mejor don que Dios le ha dado al hombre. Líderes mundiales. Winston Churchill dice: descansamos con seguridad en la roca firme de las sagradas Escrituras. Y Martín Lutero dice: no puede ser de otra forma, porque las Escrituras son divinas, en ellas Dios habla y son su palabra. Oír o leer las Escrituras es nada menos que oír a Dios. Por eso la pregunta, hermanos, ¿qué es la Biblia para ti? Si tú valoras el mensaje de la palabra del Señor. Hace mucho tiempo atrás me invitaron a entregar un mensaje a un grupo de jóvenes. Y les hice un ejercicio muy simple. Tomé mi Biblia y la puse a una distancia en una silla. Y les dije a los chicos: pónganse a una distancia razonable que me permitía, ¿cierto?, el espacio físico. Y les dije: acérquense ustedes a la Biblia pensando cuán importante es para ustedes y cuántas veces ustedes la leen en la semana. Nadie llegó a la Biblia, hermanos. Nadie fue capaz de poder decir: yo valoro la Biblia y leo la Biblia todos los días porque es la palabra del Señor y es la dirección y guía para mi vida. Muchos hermanos se quedaron en el mismo lugar y con vergüenza reconocieron que tienen una distancia lejana de la Biblia. Ojo, estoy hablando con jóvenes, cristianos, creyentes, activos de una iglesia. Si hiciéramos el ejercicio hoy día, si pusiéramos la Biblia en una esquina y te pusieras tú en esta esquina, ¿cuán cercano tú estás a la Biblia tomando en cuenta esta semana? ¿Cuántas veces la leíste? ¿Cuántas veces meditaste? ¿Cuántas veces tomaste tiempo para poder reforzar un conocimiento? ¿O simplemente tomar el tiempo para memorizar lo que el Señor tiene en su palabra? ¿Qué es para ti la Biblia? ¿Es realmente el alimento necesario que te sostiene, que te dirige y que te guía día a día? ¿O es un alimento como la comida chatarra que la comemos de vez en cuando? Porque sí, nos hace bien leerla. Y aquí tenemos el texto que queremos hablar esta mañana. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Terminamos el punto número 3, pasamos al punto número 1 de hoy día. Y este es el texto. La palabra revelada, dijimos la semana pasada. La palabra revelada por Dios. Número 2, la palabra revelada por su voluntad. Y número 3, la palabra revelada por su inspiración. Seguimos, por favor. Ese era el texto que vimos la semana pasada. El título del mensaje: ¿qué es para ti la Biblia? La Biblia, hermanos, es única. Y quiero que entiendas ese concepto de por qué es única. Y leemos Hebreos 4:12, por favor. Te invito a que puedas abrir tu Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hoy día vamos a ver características de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva. Leemos de la Biblia de las Américas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos.
penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es para ti? Hoy día decimos la Biblia es única. La palabra de Dios es única. Hace que la palabra de Dios, nosotros como una apologética, como una defensa, ¿cierto?, de la palabra del Señor, nosotros tenemos ya una característica de poder decir la palabra de Dios es única. Yo te dije la semana pasada que preguntabas, oye, ¿por qué yo creo en Dios pero no creo en la Biblia? ¿Por qué no creo en la Biblia? Bueno, porque la Biblia fue escrita por hombres. Ese es un argumento. ¿Cómo nosotros hacemos una apologética de la Biblia? Y hoy día vamos a ver características para que tú puedas decir por qué la Biblia es la palabra del Señor. Y una de esas características, la número 1 que vamos a ver hoy día de 5, es que la palabra de Dios es viva. Cuando nosotros hablamos del concepto de vivo, estamos hablando primero de que Dios es un Dios vivo, de que Dios creó una creación viva, de que Dios efectivamente creó al hombre y al hombre le dio vida. Y Dios creó su palabra y su palabra es viva. Él mismo transmite esta verdad desde su pensamiento. La palabra de Dios no es una palabra vacía. La palabra de Dios no son palabras que se las lleva el viento. ¿Has escuchado ese concepto? Son palabras que se las lleva el viento. La palabra de Dios no es una palabra estéril. Es una palabra viva que produce resultados, frutos, cambios y transformaciones. Te hago una pregunta. ¿Ha producido la palabra de Dios resultados en tu vida? ¿Ha producido la palabra del Señor frutos, cambios, transformaciones? Cuando hablamos acerca de la mente de Cristo, el Señor transforma nuestra mente. Antes pensábamos de una forma, pero nos enfrentamos a esta palabra viva y el Señor va renovando nuestra mente conforme al carácter de ¿quién? Conforme al carácter de Cristo. Porque es una palabra que contiene vida. No es estéril. Hace mucho tiempo atrás leí libros, quería cambiar, quería ser distinto y busqué libros de autoayuda. El consejo es que si yo estaba mal, yo tenía que de mí mismo, de algo que estaba malo, sacar algo bueno. Pero ¿cómo voy a sacar algo bueno de algo que está malo? De algo que está contaminado por el pecado, por la maldad, por el odio, por el rencor, por la ira, por la vanidad, por el egoísmo. ¿Cómo? No pude. Cerré el libro, no sé si lo regalé o lo boté. Y me encuentro obviamente con la palabra de Dios, con este soplo de Dios que entrega a través de su palabra y obviamente genera transformaciones. Esteban, el primer mártir, Hechos capítulo 7, versículo 38, este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y el que recibió palabras de vida para transmitirla a vosotros. Esteban hace un discurso. Esteban habla acerca de la palabra de Dios. Por eso es que es importante que nosotros transmitamos la fe, esta palabra viva. Filipenses, Pablo hablando a los filipenses dice en el capítulo 2, versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Cuando nosotros, y yo creo que muchos de ustedes, toman un versículo que es clave para muchos y es muy alentador, Josué 1:9, no lo tengo en la pauta.
¿Cuántos conocen Josué 1:9? Yo creo la mayoría, 99,9% sabemos lo que dice Josué 1:9. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Poderoso mensaje de la palabra del Señor. Pero te voy a dar una recomendación. Cuando leas el versículo 9, siempre únelo, léelo con el 8. No lo tomes como un amuleto de la buena suerte este versículo. Porque el Señor le está diciendo algo que ha ordenado y le está diciendo, sé fuerte y valiente. ¿Pero en base a qué? Versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La palabra de Dios es viva. Pero si vas a leer el versículo 9, únelo con el versículo 8. Entonces nosotros decimos, si esta palabra del Señor es viva, esta palabra que se siembra en el corazón de la persona, por eso es que genera frutos y cambios. Es una semilla que está puesta en el corazón para que el Señor comience a hacer una obra en tu vida y comience a transformar tu carácter al carácter de Cristo. Y el plan de Dios se comience a perfeccionar según el plan perfecto de Dios para tu vida. La palabra del Señor produce efectos, produce cambios, y la palabra del Señor nos purifica. Si antes pensábamos egoístamente, la palabra del Señor, como es viva, nos hace pensar en el pensamiento de Cristo. Termino este punto. ¿Qué efecto ha causado en tu vida la palabra de Dios? 2 hermanos que puedan levantar su mano y responderme. ¿Qué efectos? Esta palabra viva de Dios que fue plantada en tu corazón, ¿qué efecto ha tenido, por favor, en tu vida? Levanta tu mano y dime. Sin vergüenza. Eladio. Te sacó de la depresión. Gloria a Dios por ello. ¿Uno más? Richard. ¿Perdón? Te unió a la familia. ¿Te das cuenta? Produce efectos. Hace transformaciones. ¿Qué es para ti la Biblia? Número 2. Otra característica. Es eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. En el original la palabra tiene la connotación no solo de ser eficaz, sino también energética, activa. Cuando nosotros utilizamos este término en el español, estamos hablando de que la palabra de Dios es activa y poderosa para obrar. De ahí es que viene, ¿cierto?, el poder. Cuando nosotros hablamos de los dones, es una clase que damos cada cuatro veces al año, que es la tercera clase, hablamos acerca de los dones. 1 Corintios capítulo 12, versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, eres bautizado en el Espíritu Santo. El Señor entrega dones. ¿Dónde utilizamos esos dones? En la iglesia local. Esta es la iglesia local. Y lo que hace que la palabra del Señor sea eficaz es porque alguno ha puesto como pastores, a otro ha puesto como maestros, a otro ha puesto como en el servicio, en la misericordia, diferentes dones. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea eficaz en la vida de sus hijos. ¿Cuántos participan de la enseñanza bíblica familiar? ¿Aprendes? Obviamente que sí. Porque la palabra de Dios está siendo eficaz en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios dotó a un hombre o a una mujer para enseñar la palabra de Dios. Por eso es que es eficaz. Por eso es que es eficiente. Por eso es que es poderosa. Porque cuando el texto bíblico te está hablando, cuando tú abres la palabra del Señor, ¿el Señor a quién le está hablando? A uno.
Yo siempre cito este ejemplo. Seguir la paz con todos. No es que yo lo voy a hacer cuando el otro me muestre la paz. No, si la Biblia me está hablando a mí. Y va a ser eficaz cuando yo realmente tome un compromiso con la palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es quien obra tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Qué significa esto? Dios obra en tu vida, en mi vida, tanto el querer. Cuando yo llegué a esta iglesia, Bautista Vida Nueva, hace 10 años atrás, mayo del 2013, habían alrededor de 10 ministerios. 10. Si nosotros hoy día contabilizamos los ministerios que hay, estamos bordeando, si no me equivoco, Pastor Jensen, entre los 17 y 18 ministerios. Este año se han levantado 2 nuevos ministerios. ¿Por qué? Porque Dios ve una necesidad, inquieta tu corazón, y obra para que hagas algo. No existían o no estaban en ese momento quizás funcionando los matrimonios, comenzaron a funcionar los matrimonios. Comenzó a funcionar la canasta de misericordia de una manera distinta en tiempos de pandemia. Se levantaron enseñanzas de mujeres en la academia que no estaba puesta en la Academia Bíblica Forma, porque se están viendo necesidades y Dios inquieta el corazón de ustedes, hermanos, de nosotros, para suplir necesidades y hacer que la palabra del Señor sea eficiente en tu vida. Cumplimos 18 ministerios, no necesitamos más. Dios va a inquietar tu corazón en la medida que tú permitas que la palabra de Dios sea eficaz. Se levantó un hermano y dijo, hay una necesidad en el templo. Hay una necesidad en el edificio. Hagamos un ministerio. Convoquemos a gente, convoquemos a hermanos. ¿Para qué? Para que el templo esté adecuado para recibirte a ti. La palabra de Dios es eficaz. Genera cambios. Llévalo a tu familia. Llévalo a la intimidad de tu núcleo familiar. Hay una necesidad de hacer devocionales, hay una necesidad de orar, hay una necesidad de que nos juntemos en torno a la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque como la palabra de Dios es eficaz, vence el mal, vence el pecado, vence la tentación, pasas de muerte a vida. Y la palabra de Dios, como es eficaz, lleva al hombre al arrepentimiento. Pero tenemos que estar dispuestos y disponibles para ver estas características, obviamente, y cualidades, que la palabra del Señor se vaya cumpliendo en nuestras vidas. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo. Qué hermoso texto, que nos da a hacer entender de que efectivamente Dios tiene un plan con nosotros, de manera individual, matrimonial, familiar y, hermanos, como iglesia. Y así dice, y logrado el propósito para el cual la envié. Mensaje que fue escrito siglos atrás. Hoy día se hace vida, obviamente, en nosotros. Tercera característica. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Cuando la palabra del Señor habla acerca de que es una espada,
está hablando que tiene dos filos bien aguzados. A mí me encanta sacarle filo a los cuchillos. Yo sé, estoy pendiente con César con un cuchillo. Se encarga la palabra del Señor de simbolizar la justicia con una espada. La espada tiene autoridad para juzgar y la espada tiene una autoridad para ejecutar una sentencia. Cuando nosotros vemos la Corte Suprema y pasamos y entramos, ¿cierto?, a los tribunales de justicia, tú vas a ver dos estatuas a los lados. Y una de esas estatuas, si no me equivoco, no sé si las dos o una de ellas, pero sé que mirando de frente la de la derecha, tiene una espada. ¿Por qué eso simboliza la espada? Juzgar y ejecutar. Cuando nosotros entendemos el contexto histórico, ¿cierto?, el soldado usaba esta espada como un arma de ataque, porque él estaba haciendo justicia, ¿cierto?, con la afrenta del enemigo. Él necesitaba defender, ya sea la ciudad, ya sea una autoridad, pero necesitaba tener la espada para hacer justicia. Hoy día, en las Fuerzas Armadas, la espada es simplemente un símbolo de jerarquía, de autoridad y de mando. Este año un hermano nuestro subió de grado en la Marina y como ya llegó al máximo nivel de su rango, le entregaron una espada, un símbolo de autoridad. Pero la palabra de Dios, esta palabra que salió escrita de la boca del Señor, que es su palabra, se compara con esta espada de dos filos. Porque el Señor a través de su palabra es quien juzga. Es a través de su palabra que genera la autoridad que Él quiere demandar, ¿cierto?, sobre los suyos, sobre su creación. La palabra del Señor habla y va a ejercer autoridad y va a ejercer un juzgamiento sobre pecadores. Isaías capítulo 49, versículo 2. Ha hecho mi boca como espada afilada. Las palabras del profeta obviamente serían como una espada. La palabra del Señor genera un juicio. Isaías capítulo 66, versículo 16 dice, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne y serán muchos los muertos. El Señor no va a sacar una espada, porque la espada es su palabra de autoridad y de juicio. Estas palabras obviamente son una profecía del Mesías, palabras que hablan acerca del Señor. Y el Señor para hacer justicia obviamente no necesita una espada o un arma letal. Más bien las palabras del Mesías tienen poder y autoridad. Cuando tú abres la Biblia, cuando tú te vas al Salmo 33:4 y tú dices porque la palabra del Señor es recta, obviamente esa palabra te confronta. Porque cuando tú y yo cometemos pecado, la palabra del Señor es la que está haciendo justicia y nos está juzgando. Cuando tú y yo cometemos pecado, la palabra del Señor nos invita a pedir perdón por nuestros pecados, confesarlos. La palabra juzga, Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará. ¿Cuándo? En el día final. La justicia que el creyente debe buscar es esta justicia justa de la palabra de Dios y no hacer justicia por sus propias manos. Dios es un Dios justo y hará justicia a su debido tiempo por el poder de su palabra. El Señor va a actuar judicialmente sobre el mundo a causa del pecado de los hombres.
esa espada que sale de la boca equivale obviamente a su palabra. Habrá un juicio final. El juicio del gran trono blanco que está escrito, ¿cierto?, en Apocalipsis capítulo 20. ¿Quién estará sentado? Jesucristo estará sentado en el trono juzgando por el poder de su palabra. Característica número 4. Penetrante. Dice la palabra del Señor, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. La figura del lenguaje es utilizada de esta palabra de Dios, llega donde ningún hombre puede llegar. Es capaz de adentrarse a lo más íntimo y secreto del ser. Tú hoy día me puedes mentir a mí, porque yo no logro llegar siquiera a tu mente y a tu corazón. Yo solamente veo tu aspecto físico y podría observar tus emociones conforme a cómo estás hoy día. Pero la palabra del Señor penetra hasta lo más profundo, interfiere en tu intimidad y lo hace de una forma específica. Por más que te quieras esconder del Señor, el Señor te habla a tu parte, a tu ser inmaterial, alma, obviamente, y espíritu. El Señor conoce tus pensamientos. El Señor conoce la intención de tu corazón. El Señor sabe cuando tú estás haciendo las cosas y cuál es tu motivación para hacer ciertas cosas. Penetra hasta lo más íntimo del ser. Salmo capítulo 139, versículo 1. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Y como Dios te conoce a través de su palabra, siempre tiene una solución para tu vida. Siempre tiene una restauración, siempre tiene un cambio y es capaz de suplir la necesidad espiritual que tú hoy día estás teniendo. Salmo 119, 7, restaura el ser. La ley, la palabra del Señor, es perfecta, que restaura el alma. Puedo volver a preguntar y decir, ¿cuántas almas hoy día están aquí y han sido restauradas por el poder de la palabra del Señor? Nos atreveríamos a levantar la mano y decir, yo he sido restaurado por el poder de su palabra. Cuando leí la Biblia, me di cuenta cómo el Señor entró a lo más profundo de mi ser y me hizo darme cuenta de mi pecado, de mis errores, de mi maldad, y me llevó a una vida completamente distinta. La palabra del Señor, como es poderosa, como es penetrante, también lo que hace es que alegra al ser. Salmo 19:8 dice, los preceptos son rectos. La palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen? Alegran el corazón. ¿No te ha pasado que en un momento de tristeza, de debilidad, de angustia, de desesperanza, acudes al mensaje? Acudes a la palabra del Señor y te das cuenta de que esta característica de que penetra tu corazón puede cambiar tus emociones. Porque la palabra de Dios tiene un efecto en la vida de sus hijos y de aquellos que creen. La última característica que queremos ver en esta mañana es que la palabra de Dios es poderosa. Este es un concepto difícil muchas veces, o no sé si difícil, pero a lo mejor se nos confunde un poco. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando hablamos de poder y lo vemos reflejado en un mundo carismático, resuena con bastante, ¿cierto?, algarabía en el corazón de las personas, porque Dios tiene poder. Y tratamos, ¿cierto?, de ver que ese poder lo asimilamos y lo enfocamos a los milagros, a situaciones sobrenaturales que tienen que pasar y que tienen que acontecer. Y que si hay una persona enferma, Dios tiene poder para sanarla. Y ofrecemos el poder de Dios
como una regalía, como una moneda de cambio. Pero por eso es que tenemos que entender bien lo que dice la palabra del Señor con respecto al poder de Dios. Y lo que dice la Biblia, tiene poder para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante la interpretación entendiendo el contexto y no extrayendo palabras para armar una enseñanza aislada de lo que realmente el Señor quiere decir en torno al poder de Dios, bajo obviamente la inspiración del Espíritu Santo. La palabra poderosa tiene un sentido, tiene un fin, tiene un propósito, y es que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está el contexto. Ahí está exclusivamente la característica de poder de la palabra del Señor. ¿La palabra de Dios tiene poder? Absolutamente. No lo podemos negar. La Biblia revela ese poder, la Biblia da a conocer ese poder y la Biblia dice cómo se manifiesta también ese poder. Y en este caso lo efectúa a través del discernimiento. Discernir expresa la habilidad y la capacidad para juzgar, y con esa capacidad de juzgar, ¿qué cosa? Las acciones y las conductas de las personas. Utilizo la palabra de Dios, utilizo el poder de la palabra de Dios para saber, para discernir de lo que me están enseñando es correcto o no es correcto. El poder de la palabra de Dios distingue y juzga los pensamientos y revela la naturaleza de esos pensamientos y sentimientos. ¿Pero por qué? Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, más engañoso que todo es el corazón. Como la palabra de Dios tiene poder, yo puedo discernir la acción o el corazón de la persona. La palabra de Dios me ayuda a discernir la malicia del hombre, porque el hombre es pecador. Y Jesucristo, enfrentándose constantemente a los religiosos, dice, pero Jesús, conociendo su malicia, porque Dios tiene poder para poder discernir el pensamiento y la intención del corazón. ¿Por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Es el pensamiento de Dios bajo, obviamente, su poder. Mateo capítulo 15, versículo 18. Corazón del hombre lejos de Dios. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el pensamiento de tu corazón cuando te acercas a la palabra de Dios? Revisamos 5 características. Características que se debieran manifestar día a día en nuestras vidas. Seres espirituales. Hombres que hemos sido y mujeres que hemos sido comprados a precio de sangre por un sacrificio tremendo de Cristo en la cruz. Para poder reconciliar tu vida con la vida de Dios. Entonces nosotros vemos que la Biblia nos dice que es viva, que es eficaz, que es cortante, que es penetrante y que es poderosa. Y vuelvo y te pregunto, ¿qué es para ti la Biblia? ¿Cuánta distancia tú tienes del texto sagrado? ¿Cuántas veces te levantas consumiendo de la palabra del Señor? ¿Cuántas veces tú ves que esas características se hacen presentes en tu diario andar y son tu guía y son tu dirección? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra vida? ¿Cómo aplicamos esta enseñanza a nuestro diario andar? Es fácil lo que voy a decir,
pero es difícil lo que se tiene que hacer para poder cumplirla. Es fácil, porque yo te voy a decir, lee la Biblia. Es difícil, porque tienes que meterla dentro de tu agenda. Y tu agenda en la mañana es levantarse, ducharse, tomar desayuno, orar y salir a trabajar. Es difícil porque necesito descansar un poco tiempo más. Es difícil porque no la entiendo. Es difícil porque no tengo el hábito. Esa es la motivación del devocional de las 7 de la mañana, hermanos. Que no hagas ningún esfuerzo más que apretar play. De que Dios pueda hablar a tu corazón. Y Dios te pueda inquietar a hacer algo para honrar y bendecir su nombre.